Bienvenidos, bienvenidas a su curso de manejo de áreas protegidas. Estamos en el tema de áreas silvestres protegidas y sistemas de áreas protegidas. En esta ocasión vamos a hablar acerca de la conservación mediante las áreas protegidas. Vamos a hacer algo de reseña histórica, indicándote que el origen histórico de las áreas naturales protegidas se encuentra en la voluntad social de evitar la desaparición de lugares excepcionales que han sido destacados por la grandiosidad de sus paisajes, la riqueza o singularidad de su fauna y flora y por su estado primigenio. Desde antes que existieran registros, pues el hombre ha identificado que hay áreas muy especiales que merecen y valen la pena ser conservadas. No es una idea nueva la de la conservación, y hemos visto de que muchos de estos paisajes majestuosos merecen ser conservados, y no solo por su belleza escénica, sino que también por los múltiples beneficios que representan para nosotros como seres humanos y para la misma naturaleza. En la actualidad, los enfoques que se han tenido antiguamente han cambiado, de tal manera que la Directiva Europea de Hábitats propone la construcción de la Red Natura en el año 2000, buscando tres propósitos que subyacen en la filosofía de red. Ahora, ¿por qué hablamos de este tema? Porque en los primeros conceptos de conservación han considerado las áreas protegidas como elementos aislados, donde se resguardan los recursos que se quieren proteger, pero se ha visto de que esto no es funcional. Se está buscando visualizar, y eso lo vamos a ver más adelante, de que las áreas protegidas deben ser visualizadas no como islas de protección, sino como redes para la conservación de recursos. Es por eso que vamos a ver estos tres propósitos que visualizan a las áreas protegidas como una red. Entonces, ¿cuáles son esos tres propósitos? En primer lugar, mantener los flujos entre poblaciones de distintos espacios naturales. Es decir, que la conservación no debe de buscar resguardar los recursos de conservación en islas que se deben cuidar y aislar del resto de ecosistemas. El primer objetivo es mantener flujos entre poblaciones de distintos espacios naturales protegidos. También busca representar la diversidad de especies y ecosistemas de la región como resultado de cada espacio natural protegido, y la red como proyecto político debe responder a un plan o propósito de la institución que la crea, siendo consistente. Vamos a empezar por este tema. La conservación pues siempre ha existido, y a nivel mundial vamos a ver cómo el hombre ha visto la conservación. Vamos a ver una línea cronológica a nivel mundial. Pues en China se empezaron a resguardar áreas para su protección o conservación. Principalmente lo que se veía era la exhibición y propagación de venados que la gente utilizaba para sus propios beneficios, pero trataban de mantener estas áreas naturales. Posteriormente, en los registros históricos, pues se tiene que en América del Sur también empezaban a resguardar y proteger áreas naturales. La experiencia de la que se tiene conocimiento es debido a la captura y esquila y liberación de vicunias de manera silvestre. Y en la Europa medieval también eran resguardadas o protegidas bosques o reservas para la caza que los miembros de la nobleza realizaban. Si nos damos cuenta, estos primeros registros de los que se tienen conocimiento pues están vinculadas con la conservación de áreas naturales para el aprovechamiento de estos recursos. Pero de manera ya más científica, de manera ya más consciente, la primera área protegida que se estableció fue en Estados Unidos, donde se creó el primer parque nacional del mundo, que es el Parque Nacional de Yellowstone, en el año 1872, donde un grupo de visionarios, pues viendo que los recursos se estaban aprovechando de manera acelerada y sin control, pues un grupo de visionarios decidió establecer esta primera área protegida, y a partir de ahí se han creado otras áreas protegidas a nivel mundial. Podemos ver como ejemplos: en Australia en 1887 se creó o se declaró el Parque Nacional Royal. En Canadá, el Parque Nacional Banff en 1891. Siempre en Australia, el Parque Nacional Adelaida, y en Nueva Zelanda el Parque Nacional El Tongariro. Si nos damos cuenta, esas son las primeras áreas protegidas que se realizaron
en el siglo de 1800. Esos son los primeros esfuerzos para poder iniciar con esta iniciativa de crear áreas protegidas, pero también esta misma tendencia se fue propagando y llegó a Latinoamérica. Las primeras áreas protegidas de las que podemos hablar en Latinoamérica: la Reserva Forestal del Desierto de los Leones, que fue creada en 1876. En Argentina se crearon dos áreas protegidas: el Parque Nacional Nahuel Huapi en 1934 y el Parque Nacional Iguazú. Continuó en los años 1907 y 1926. En Chile se crearon la Reserva Forestal Mayeco, la Reserva Forestal Yanquihue y el Parque Nacional Vicente Pérez Rosales. Entonces, en estos años que nosotros vemos en la presentación, se crearon estas áreas protegidas. Y en el Ecuador, en 1934 se creó el primer parque nacional denominado Galápagos. En el año de 1937 en Brasil y Venezuela también se establecieron los primeros parques nacionales. Vamos viendo que en el año 1900 y en el siglo de 1900 pues se empezaron ya a propagar la creación de estas áreas protegidas. Y en Guatemala pues también se empezaron a tener iniciativas para proteger, conservar o regular el uso de los recursos. Por ejemplo, en el siglo de 1800, específicamente en el año 1870, pues se empezó con la regulación mediante planes de manejo de los astilleros municipales, que son los lugares donde la gente iba a obtener leña para su utilización. Se empezó a regular para que no se dé una deforestación de grandes magnitudes. En el año de 1892 pues se emitieron reglamentos municipales, principalmente el registro que vamos a mencionar es el de la Municipalidad de Quiché para conservar los bosques. Estos son los primeros indicios de crear áreas para la conservación y la protección. Y seguimos hacia el siglo de 1900. Antes de 1950 pues se tuvieron varias iniciativas, pero entre las que podemos mencionar es que en el año 1949 se declararon zonas forestales vedadas de los bosques existentes en el departamento de Zacatepeques. En la década de los 50, por ejemplo, se tuvieron muchos logros, pero quizás los más relevantes por mencionar es la que se hizo en 1955, donde se declaran parques nacionales, bosques y sitios sujetos a planes de ordenación y experimentación forestal. En este año pues se declararon algunas áreas de importancia relevante en el país, como por ejemplo el Parque Nacional Tikal, las grutas de Lanquín, Parque Nacional El Reformador en El Progreso, los riscos de Momostenango, por mencionar algunos. Se tuvieron varias iniciativas, pero quizás las más trascendentales son las que se realizaron en 1955. En la década de los 60 también se tuvieron varias iniciativas, entre las que podemos mencionar dos, que son básicamente zonas de veda definitiva de cultivos en el Tapón Huehuetenango, y también se declaran parques nacionales y zonas de vida en Zipacate y el Naranjo. En esas cuencas se declararon parques nacionales. En la década de los 70 pues se declararon zonas de veda definitiva en los bosques del Quiché y zonas de veda en la cuenca del Teocinte en Guatemala. Estas son algunos de los esfuerzos, pero quizá el logro más importante en cuanto a áreas protegidas se refiere es en la década de los 80, pues se hizo el reglamento del Parque Nacional de las Victorias, y en el año 1989 se crea el decreto 489, que es la ley de áreas protegidas, y la creación del CONAP como ente que iba a administrar las áreas protegidas, que es el Consejo Nacional de Áreas Protegidas, y el SIGAP, que es el Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas. Siguiendo en esta línea de tiempo, vamos a ver de que la década de 1990 pues se tuvieron varios logros, entre los que podemos mencionar es el acuerdo gubernativo número 759-90 de la Presidencia de la República, que es el reglamento de la Ley de Áreas Protegidas. ¿Sí? En la década del 2000 pues se tuvieron diversos logros, entre ellos podemos ver el decreto número 44-2003, que habla del protocolo de Cartagena sobre la seguridad de la biotecnología, del convenio sobre la diversidad biológica y muchos otros esfuerzos que se fueron realizando.
principalmente los relacionados con la biodiversidad de Guatemala, ya que en la década de 2010 concluyó con la declaración de Guatemala como un país megadiverso, pero también vemos otros logros como es la resolución del CONAP del procedimiento para elaboración, revisión, aprobación y monitoreo de los POAs de las áreas protegidas del SIGAP. Volviendo a recordar, ¿verdad?, que en el año 2010 pues se declaró a Guatemala como uno de los países megadiversos, que también impulsó la creación de muchas áreas protegidas más. Y en la década de 2020, que la estamos iniciando en este año, vamos a ver de que para este año el sistema guatemalteco de áreas protegidas está conformado por 341 áreas protegidas con una extensión de 3.468.600.76 hectáreas protegidas en el país. Así ha avanzado las iniciativas de conservación a nivel mundial, a nivel latinoamericano y en nuestro país. Pero vamos a ver que también junto con la percepción de conservación y protección de recursos, pues también ha habido un cambio en el paradigma científico de la conservación. El cuestionamiento de los conceptos tradicionales de equilibrio ecológico y clímax es el que ha prevalecido siempre, de que se deben preservar y resguardar estos recursos para su conservación. Pero esta percepción ha cambiado, que estas áreas no solamente deben de resguardarse de la intervención humana, sino que debe de cambiar. Actualmente reciben mayor atención las ideas basadas en equilibrio dinámico, estabilidad elástica, y tiene mayor interés a la respuesta al cambio, ya que nuestro mundo es un mundo que está en constantes cambios, valga la redundancia repetirlo, pues lo que buscan es que las unidades de conservación pues tengan esa respuesta de adaptación a los diversos cambios que se están observando. La idea de equilibrio ecológico y llegar a un estado clímax de los ecosistemas, pues eso ha cambiado. Que el conocimiento sobre el cambio global sugiere que las especies y ecosistemas con mayor capacidad de adaptación tendrán gran importancia en el mantenimiento de los ecosistemas futuros. Lo que se busca es que las áreas que se van a conservar también tengan esa capacidad de respuesta. Los lugares más maduros tendrán un escaso poder de reposición para el ecosistema ante la perspectiva de cambio global. Ese es quizá el primer cambio. Ya no veamos las áreas protegidas como unas áreas que no deben tocarse, que deben estar sin intervención del hombre y que ahí van a seguir sus procesos ecológicos, sino que tenemos que entender de que estos ecosistemas también deben de tener esa capacidad de respuesta a los cambios que hay en nuestro planeta. Ahora vamos a ver un nuevo paradigma para la conservación de las áreas protegidas. Anteriormente se ha visto que las áreas protegidas no deben tocarse, pero en los cambios de paradigma que se tiene de la conservación vamos a ver estos cambios en 8 aspectos. Cómo eran las áreas protegidas antes del 2003, cómo eran percibidas, y vamos a ver cómo son las áreas protegidas y cómo deben ser percibidas a partir del 2003. En cuanto a los objetivos, el primer aspecto vamos a ver la destinación a la conservación. Las áreas protegidas antes del 2003 eran destinadas únicamente para proteger, para resguardar, que no se deben tocar, pero hemos visto de que para obtener los beneficios de las áreas protegidas es necesaria manejarlas con objetivos sociales y económicos, sin olvidar también el aspecto ecológico. Primera lección: para que la conservación sea efectiva debe manejarse y no solamente resguardarse sin ninguna intervención. Siguiente punto: vamos a ver que las áreas protegidas antes eran establecidas para la protección de la vida silvestre y bellezas escénicas espectaculares, pero en la perspectiva actual vamos a ver que las áreas protegidas son establecidas muchas veces por razones científicas, económicas y culturales, no solamente resguardar bellezas escénicas ni resguardar vida silvestre. En el tercer punto, en cuanto a objetivos, vamos a ver que antes las áreas protegidas eran manejadas principalmente para visitantes y turistas. En la actualidad vamos a ver de que las áreas protegidas, el turismo es un medio para contribuir a la economía local, de tal manera de que ya no son solamente las empresas o las instituciones encargadas de monopolizar el turismo, sino que también ya se incluye el beneficio a la economía local de las comunidades que resguardan o protegen estos recursos. Y también antes eran valoradas como áreas naturales silvestres únicamente, ahora son valoradas por la importancia cultural
de lo que se conoce como áreas en estado silvestre. No solo se contempla la parte natural, la parte biofísica, sino que también la parte cultural. En cuanto a objetivos, estos son los cambios de paradigma que se han tenido. Vamos a seguir viendo otros aspectos. Ahora el segundo aspecto que vamos a ver es en cuanto al gobierno. Las áreas protegidas anteriormente eran única y exclusivamente administradas por el gobierno central. En la actualidad son gestionadas por muchos socios. Dígase, estos socios pueden ser instituciones gubernamentales o no gubernamentales, pueden ser también en coordinación con comunidades rurales. Este es quizá el mayor logro que se ha tenido en cuanto al gobierno de las áreas protegidas. En cuanto a la población local, antes las áreas protegidas eran planificadas y gestionadas sin considerar las opiniones locales. Ahora, en la actualidad, algo muy importante es que las áreas protegidas son gestionadas con o para la población local y en algunos casos por la misma población local. La población local es un elemento muy importante que debe ser considerada para alcanzar efectivamente los objetivos de la conservación de las áreas. En el contexto vamos a ver que antes las áreas protegidas, lo que habíamos hablado en la primera diapositiva, es que las áreas protegidas eran desarrolladas en forma aislada, manejadas como islas, pero en la percepción actual, en el paradigma actual, las áreas protegidas deben ser planificadas como una parte de sistemas desarrolladas como redes, de tal manera que se pueda asegurar el flujo de genes entre una y otra área protegida, porque al final, si se consideran como islas, las prácticas de conservación podrían ser más contraproducentes que si se llegaran a considerar como una conservación en redes. Y por último vamos a ver en esta diapositiva las percepciones. Antes las áreas protegidas eran consideradas principalmente como un bien nacional, solo de interés nacional. Ahora las áreas protegidas son consideradas como un bien de la comunidad y también de interés internacional, no solo a nivel nacional. Eso es en cuanto a las percepciones. Continuando con ese tema de los paradigmas, en otro punto vamos a ver las técnicas de gestión. Antes las áreas protegidas eran gestionadas de forma reactiva en una escala de tiempo limitada de manera tecnocrática. Ahora son gestionadas de manera adaptativa con sensibilidad política. Principalmente deben encajar los intereses nacionales con los intereses de las poblaciones. Vamos a ver en cuanto a la capacidad de gestión. Antes eran gestionadas únicamente por científicos y expertos en recursos naturales y dirigidas prácticamente por expertos, pero ahora la gestión de las áreas protegidas se realiza con personas con capacidades múltiples, considerando los conocimientos locales. Algo muy importante que vamos a ver que se incluye aquí es la intervención de la comunidad a través del aporte de sus conocimientos en la gestión de las áreas protegidas. Y por último vamos a hablar de las finanzas. Antes las áreas protegidas eran pagadas por los contribuyentes. Ahora las áreas protegidas son pagadas con recursos de muchas fuentes. Acá pues vienen fuentes de origen internacional, con fondos de la comunidad, con fondos municipales y sin excluir, ¿verdad?, los aportes o fondos nacionales. Son pagadas con recursos de muchas fuentes. Entonces estos son los cambios de paradigma científico de la conservación, cómo eran vistas antes las áreas protegidas y cómo son vistas ahora. Continuando, vamos a hablar de la situación de las áreas protegidas. Dice que según los científicos de la UICN y el Centro de Monitoreo para la Conservación Medioambiental, actualmente en el mundo hay alrededor de 202.467 áreas protegidas que cubren casi 20 millones de kilómetros cuadrados y que representan el 14.7% de las tierras del planeta. Esa es la cantidad de áreas protegidas que hay en el mundo. Las áreas protegidas deben ser entendidas en la actualidad como una forma moderna de administrar los recursos naturales, donde el fin primordial es garantizar los servicios ecosistemas para el bienestar de las personas. Vamos a hablar de los principales problemas de las áreas protegidas en Guatemala. Se expresan algunas ideas de los principales problemas asociados con las áreas protegidas. Vamos a ver que los problemas principales en el ámbito de áreas protegidas es que los procesos no son participativos en su declaratoria. ¿Esto qué quiere decir? Que muchas veces no se considera la participación y la opinión de las comunidades en la declaratoria de áreas protegidas.
También falta fundamentos ecológicos para la definición de los límites de las áreas. A veces solamente se toman límites físicos, más no límites ecológicos. También se definen las categorías de manejo sin conocimiento previo. Nada más se establece que va a ser de cierta categoría sin haber hecho los estudios correspondientes de cuál podría ser el mejor manejo que se le puede dar a un área protegida. La falta de recursos es un problema recurrente en todas las áreas protegidas. La falta de recursos no permite que se maneje efectivamente el área protegida. La ausencia de acciones significativas de conservación. Se realizan muchas acciones, pero muchas de estas no tienen el impacto que se requiere para poder conservar efectivamente el área. También la carencia de recurso humano idóneo. Esto está asociado mucho a la carencia de recursos. Problemas derivados de la situación socioeconómica del país. Muchas veces se declaran áreas protegidas sin considerar las necesidades de las poblaciones que están aledañas o que están vinculadas al área protegida, de tal manera de que muchas áreas protegidas no están cumpliendo los objetivos que se pretenden porque no se ha atendido primero la situación o condición socioeconómica de las localidades que están vinculadas a las áreas protegidas. También hay una legislación defectuosa. Se crean leyes, pero muchas veces estas no son aplicadas ni respetadas y se ha politizado mucho la conservación. Las áreas protegidas las han utilizado muchos políticos para fines personales de ellos. Entonces, estos son los principales problemas que afrontan las áreas protegidas en nuestro país. Y vamos a ver, por último, las amenazas a la biodiversidad de Guatemala. Y mucha de esta biodiversidad está contenida o está resguardada por las áreas protegidas. 4 de las 5 principales causas, de las principales amenazas directas que impactan sobre la diversidad mundial se consideran como las causas más importantes de pérdida de recursos biológicos en Guatemala. ¿Y cuáles son estas? Son la pérdida y degradación y fragmentación de hábitats, principalmente por la intervención humana, ¿sí? La sobreexplotación de recursos vivos y no vivos. La deforestación es una de las principales que está afectando. La contaminación y la degradación ambiental también. Las malas prácticas ecológicas en nuestras comunidades, en nuestras poblaciones, ponen en riesgo a las áreas protegidas y las invasiones propiciadas por especies introducidas. El caso más conocido es el de la introducción de la lobina negra en el lago de Atitlán, que ha conllevado a la extinción de diversas especies. La primera fue la del pato poc en el lago de Atitlán. La introducción de especies exóticas en áreas protegidas también se convierte en una amenaza para la biodiversidad. Muy bien, estos son los puntos que hemos visto en esta presentación. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima.